Una alianza por la vida que no sea solo electoral, sino moral y social. No se trata simplemente de ganar un gobierno, se trata de consolidar un rumbo político, de avanzar hacia un segundo momento de cambio que profundice transformaciones sociales. Emprendamos a partir de hoy un camino distinto, un camino de diálogo y de acuerdos, que los colombianos piden a gritos y que son indispensables para enfrentar con éxito los grandes desafíos que tenemos por delante. Nuestro invitado, Juan Fernando Cristo, quien, como ustedes acaban de ver, pues hizo un acto esta semana con el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. Es la primera, digamos, ¿cómo se llama? Alianza que se hace después de las elecciones del 8 de marzo por parte de Iván Cepeda, que yo creo que es interesante porque comienzan a moverse también como todas las piezas de la política, como todos esperábamos. Bienvenido acá, Juan Fernando, y ahí vi que logró muchos cambios. Yo creo que avanzamos en acuerdo, María Jimena, la primera y no la última. A ver, y sí. Tendrá que avanzarse más porque la campaña de Iván Cepeda tiene que convocar a amplios sectores de la sociedad colombiana. No puede ser la campaña de la izquierda. Sí. No puede ser la campaña del Pacto Histórico. La Alianza por la Vida, que sellamos el pasado jueves, sí. La coalición, es, en mi concepto, solo el punto de partida de lo que debemos construir hacia el futuro para Colombia en un gobierno presidido por Cepeda a partir del 7 de agosto, que es el gran acuerdo nacional, que finalmente es la mayor coincidencia que encontramos con Cepeda. Usted recordará, María Jimena, que como ministro del Interior de este gobierno de Petro, impulsé mucho y estoy convencido de la necesidad de que Colombia avance en un gran acuerdo para enfrentar los desafíos que tenemos. Y Iván Cepeda, en su condición de senador, siempre me acompañó, siempre estuvo en la misma línea, siempre estaba promoviendo la necesidad de un acuerdo nacional. Y lo que hicimos el pasado jueves, María Jimena, casi que es la cuota inicial de ese gran acuerdo nacional. Ahora lo que tendremos es que convocar muchos otros sectores de la sociedad colombiana, partidos políticos, empresarios, sectores independientes, la clase media urbana del país, alrededor de este propósito que para mí es muy claro. Colombia no puede dar marcha atrás en lo que ha avanzado estos años en inclusión social, en reformas sociales, en profundización de la democracia, en que sectores excluidos de la sociedad colombiana hoy se sienten representados, pero también hay que rectificar cosas de este gobierno. Y esa es la discusión que hemos tenido en las últimas semanas con el Pacto Histórico, con Iván Cepeda, y que seguramente en medio de la diferencia seguiremos teniendo, pero En Marcha tomó la decisión de suscribir este acuerdo de coalición que tiene varios elementos bien importantes, María Jimena. Yo le voy a poner uno porque para que la gente que nos ve y nos escucha, Juan Fernando Cristo con su partido En Marcha pues decidió hacer una coalición y presentarla el jueves pasado con el pacto histórico que preside el candidato Iván Cepeda. Una de las cosas que me sorprendió es que ahí el tema de la famosa constituyente que ha dividido tanto, como que se esfumó. Y el cambio es sustancial, porque lo que ha dicho después Iván Cepeda, después de ese acto que hicieron con usted, es que si va a haber una constituyente, debe ser producto de un acuerdo nacional, y que la constituyente lo de menos, porque ese es un instrumento, puede haber otros. Es que la constituyente es un mecanismo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se desbarató ese tema de la constituyente que para el presidente Gustavo Petro sí es importante? Sí, y acuérdese que cuando yo entré al gobierno de Petro era importante el tema de la constituyente y logramos ponernos de acuerdo con Petro más o menos en lo mismo, que si no había un acuerdo, que si no había un trámite ajustado a la Constitución. Yo creo que aquí
hemos convertido la constituyente en un fetiche, en una cosa, el país metido en que sí quiero constituyente, que no, la constituyente ¿para qué? Sí. ¿Qué es lo que queremos hacer con la constituyente? ¿Cuáles son las reformas que se necesitan? ¿Qué reformas necesitan? Reforma de la Constitución y cuáles otras son simples leyes de la República, en fin. Y eso es en eso consiste la conversación nacional y en eso consiste la posibilidad de impulsar un acuerdo nacional. Entonces, en lo primero que nos pusimos de acuerdo con Iván Cepeda fue, aquí hay que abrir un gran diálogo, hay que convocar todos los sectores, incluyendo, voy a decirlo, parece una herejía viniendo del Pacto Histórico y de Cepeda, incluyendo la derecha, incluyendo al expresidente Uribe. Incluyendo a quienes han sido grandes contradictores con Cepeda, que todos conocemos, pero también pues con quienes durante 8 años hicimos oposición al presidente Uribe y sufrimos también persecución feroz durante esos 8 años del gobierno de Uribe. Yo creo que hay que dejar de mirar atrás en Colombia y hay que mirar hacia adelante, si no nos vamos a quedar paralizados. Entonces, en este tema de la constituyente, ¿cuál es la conclusión? La prioridad hoy en un gobierno de Iván Cepeda debe ser un acuerdo nacional que se tramite por el Congreso de la República y que las reformas que se acuerden, las reformas institucionales, ojo con esto, María Jimena, porque la gente dice reformas sociales vía constituyente. Usted no necesita constituyente para hacer la reforma. Para hacer la reforma de hecho, mire lo que pasó. Ya se hizo la laboral, ya se hizo la pensional, son reformas legales. Este país necesita, lo hemos discutido aquí en este programa varias veces, una reforma política a fondo. Eso necesita reforma constitucional. Ha intentado eso cada vez que llega Cada vez que hemos llegado al Ministerio del Interior y cada vez hemos sido derrotados por un Congreso que se resiste a autorreformarse y a reformar el sistema político. Reforma a la justicia. ¿Cuánto tiempo llevamos en esa discusión a la reforma estructural a la justicia? Ahí se oponen, son las cortes y los fiscales. Las cortes, acuérdense del señor Montealegre, el señor Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez después, primero. Con Leonidas Bustos, etcétera, etcétera. Entonces, la reforma del ordenamiento territorial. Hay temas que necesitan reforma constitucional. La pregunta es, si usted logra, como presidente de la República, en un gran diálogo nacional, un acuerdo mínimo para tramitar esas reformas vía Congreso, pues es mucho mejor tramitarlo por la vía ordinaria del Congreso. Además porque une a los colombianos. Es que la constituyente no es el remedio a todos los males del país. La gente aquí dice, hagamos una constituyente como si... Y una constituyente que no contribuya a unir el país no tiene ningún sentido. Ahora hay que decirlo con claridad, si en medio de ese diálogo nacional surge un acuerdo político como el que se dio antes de la constituyente del 91, en donde los distintos sectores dicen, esta constitución del 91 es la que tiene que mantenerse, pero necesita estos ajustes, y estos ajustes, por ejemplo, reforma política y de justicia, hagamos sin revocar el Congreso, hagamos sin un acuerdo sin restablecer la reelección, hagamos un acuerdo para hacer unos ajustes políticos y judiciales vía constituyente, pues eso surgirá de un acuerdo, seguramente no surgirá. Entonces hay que decirlo con toda claridad, María Jimena, el embeleco de la constituyente para unos y para otros. Unos la demonizan, otros la idealizan, la figura de la constituyente. Y otros la imponen, porque Petro ahí la tiene con las firmas. Pues ahí la está impulsando, con las firmas, con un proyecto de ley, que es válido también en democracia. Eso no tiene... ¿Sin ningún acuerdo? Sí, por eso, es válido, no tiene viabilidad. No digo yo, es válido que usted haga campaña usted puede hacer. Y proponga eso. La pregunta que yo le hago a los contradictores de Cepeda que siguen utilizando ese fetiche de que la constituyente va a acabar el país y no va a haber elecciones, una cantidad de... No voy a decir la palabra que pienso, una cantidad, iba a decir eso, que me parece, pero hay que tener cuidado, lo dijiste tú, no yo. Hay que tener cuidado con las... Pero bueno, pendejadas. Una cantidad de teorías. Recuerde, María Jimena,
Es que yo estos días he escuchado a unos constitucionalistas diciendo esta puede ser la última elección que haya en Colombia. Y hace un año nos decían no va a haber elecciones en Colombia. Porque nos vamos a volver Petro va a Venezuela. sacar un decreto de conmoción interior. La Corte Constitucional es una corte de bolsillo que va a avalar eso. Usted está hablando y ya estamos a punto de la primera vuelta. De Gaona. Va a haber, de muchos otros, y antes también de otros dirigentes políticos y constitucionalistas. Sí, pero esta cosa catastrofista de el doctor Gaona. Claro, es que hay que pasar esa... Sí. Tenemos 2 meses para mirar qué vamos a hacer en materia de seguridad, qué vamos a hacer en materia de salud. Eso, pero entonces yo termino con esto, María Jimena. No va a haber constituyente. Bueno, ahora... Va a haber un acuerdo nacional. Sí. Reforma de la justicia, claro que hay que hacerla. Reforma política, sí. Sí. Ya sabemos qué es y lo que hay que hacer. el instrumento es un acuerdo nacional, no es una constituyente. Bueno, vamos a otro tema que usted también ha estado muy metido y con el que pues hubo no acuerdos o por lo menos desacuerdos con el gobierno actual, la paz total. Frente a eso, usted ha dicho aquí y en muchos otros ámbitos que la paz total fue un fracaso. Cuando uno habla con Iván Cepeda, Gustavo Petro ya la considera un fracaso porque ya la está desdiciendo. Pues es que en el último año se ha desmontado. La gente sigue hablando de la paz total y la desmontó. Y casi que uno podría decir, parodiando a Santos, la tal paz total no existe. Exacto, pero además no hay ceses al fuego, se cancelaron ceses al fuego, mejor dicho, esa paz total no está ya en vigencia para este gobierno. Pero cuando uno habla con Iván Cepeda, él siempre habla no de la paz total, pero sí de la paz. Y yo sí creo que ahí hay también un cambio en el, digamos, en las aproximaciones que podrían tener esta nueva coalición, porque por primera vez se dice que hay que seguir digamos, buscando la paz, pero que no nos sirve. Hay muchos errores que se cometieron en la paz total. Claro. Y hay un cambio también en el acuerdo programático en el cual decimos con toda claridad que hay que fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas militares y de policía para enfrentar a los grupos criminales. Y allí yo creo que la mayor coincidencia que encontramos y que está también expresada en el acuerdo de coalición, en la Alianza por la Vida, es el concepto que aquí también hemos discutido, María Jimena, de la transformación de los territorios. O sea, yo creo que en Colombia tenemos que salir del falso dilema de que aquí o es plomo o son mesas de negociación por tener mesas de negociación. Ni lo uno ni lo otro es la fórmula mágica. Yo creo que el próximo gobierno, y allí va a haber una gran discusión, primero, es obvio que coincidimos en la necesidad del diálogo y en la necesidad de buscar alternativas de paz en Colombia. Las llaves de una negociación, bien sea de sometimiento a la justicia o una negociación política, no se pueden botar al fondo del mar. Siempre tienen que estar a la mano. Lo que no podemos es, como política del gobierno, ponernos como meta que hay que tener mesas de negociación por tenerlas. Hay que sentarse a negociar porque sí, y que eso fue de alguna manera la profunda equivocación de la paz total. Junto ayer en una entrevista con un medio colega, María Mena, me decían cuál es la principal equivocación en esa materia de seguridad y paz. Y yo le dije, no lo estoy diciendo ahora, lo dije desde el primer día antes de entrar al gobierno. Fue el reconocimiento político a estas disidencias de las FARC que traicionaron los acuerdos de paz. Convertirlas en el ejército, en el Estado Mayor Conjunto, imagínense que haya desaparecido las FARC y todo esto. Y eso ha servido como un instrumento para los sectores de oposición radical ahora para inventarse la tesis absolutamente estrambótica de que porque hubo una negociación de paz total, si no hubiera habido negociación de paz total, Miguel Uribe, cuyo asesinato seguimos lamentando, la infamia que cometieron estos señores de la Segunda Marquetalia, estuviera vivo. Es como decir que estuvieran vivas todas las personas que fueron asesinadas o secuestradas mientras las negociaciones del Caguán con Pastrana y responsabilizar a Pastrana de todas las muertes que hubo en esa época en Colombia. Eso es un absurdo total desde el punto de vista jurídico y político. Pero para volver al tema, yo creo que aquí el punto fundamental de ese acuerdo, María Jimena,
que para mí debe ser el germen también de un acuerdo nacional, no solamente un acuerdo entre el Pacto Histórico y En Marcha o de Juan Fernando Cristo en coalición con Iván Cepeda, es que la sociedad colombiana tiene que tomar la decisión de verdad, no en mentiras, no en discursos, de transformar esos territorios de Colombia. Mira ahí tal el accidente lamentable en Puerto Leguízamo. En Puerto Leguízamo. Entonces estamos escuchando que el aeropuerto, que no hay hospital, que no hay vías, que las motos llevando a la gente tal. Sí, esa es la Colombia que cuando pasan esas, como que aquí yo he visto gente estos días descubriendo que en Puerto Leguízamo no hay hospital. Pues claro que no hay hospital, hemos tenido abandonado ese estado. Entonces la decisión de paz, o sea, para mí lo dice el acuerdo la también. paz hay que hacerla es con los 8 millones de colombianos que viven en esos territorios, no con los grupos violentos que están sometiendo a esa población. Y ha dicho usted algo muy importante. Eso está en el acuerdo de paz y eso hace parte de la coalición que lo que dijimos en el acuerdo también es prioritaria la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que en eso coincidimos con Cepeda y en eso usted recordará, pues Cepeda fue un actor importante que contribuyó mucho cuando estuvimos en las negociaciones en La Habana. Todo lo que, digamos, curiosamente eso que se debería haber cumplido acá se ha cumplido en unos aspectos, pero en otros no. Sí, no. Y faltan 4. Ojo que el próximo gobierno tiene el último periodo de implementación del acuerdo de paz, ¿no? Es el último, va hasta el año 2030. La JEP va un poco más porque por cuenta de las objeciones de Duque y esto, 15 años, pero además se demoró en entrar en vigencia por cuenta del gobierno Duque. Pero el acuerdo de paz tiene hasta el año 2030, 31, creo yo, máximo. El próximo gobierno va a ser fundamental para implementar el acuerdo de paz. Y yo he dicho, y es parte de las conversaciones que hemos tenido con Cepeda, esa implementación tiene que estar en cabeza del propio jefe de Estado. O sea, que el presidente de la República asuma directamente lo que empezamos a hacer en el gobierno Santos y se abandonó en el gobierno Duque y continuó el abandono en el gobierno Petro. Además se desbarató toda la arquitectura. Claro, y que el presidente sea quien lidere el gabinete de paz que está conformado legalmente y que no se volvió a hacer y que lo hacíamos en el gobierno Santos. Bueno, y hay un tema que yo le quería preguntar ahí, porque quien vaya a ser el próximo presidente y quien vaya a gobernar con él va a heredar este intento por hacer una negociación con el Clan del Golfo que se está haciendo desde Qatar en estos momentos. Lo cual me invita a mí a hacerle esta pregunta. Es decir, ¿hay una manera ya clara, acordada en la coalición para poder hacer una negociación con las bandas que son bandas criminales? Digámoslo así, no les gusta que se les diga así, pero son bandas criminales. No hay una conversación a fondo de ese tema, ni ha habido una discusión, pero lo que sí hay es una claridad absoluta en cuanto a que para uno abordar esa negociación tiene que haber un marco jurídico. Que no hay ahora, es que lo que se pretendió hacer durante estos 3 años con los grupos criminales que no tenían reconocimiento político, la negociación, digamos, distinta a la del Ejército de Liberación Nacional, lo que se pretendió hacer fue una negociación sin un marco jurídico de sometimiento, que se intentó también, usted recordará, en la época de Santos. María Jimena, en la época de Santos, y no se llegó, no se pudo llegar por a un Néstor acuerdo. Humberto Martínez. Exacto, porque hubo ahí diferencias con la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación en esa política de sometimiento juega un papel fundamental. Pero acaso pretender que se hace una política de negociación y de sometimiento sin la justicia, sin la Fiscalía, sin la Sala Penal de la Corte. Pero acá ha sido muy rara la manera como se ha ido abriendo camino esas negociaciones. Porque hay una tesis que yo no comparto, en el sentido de que primero son unos espacios, ¿cómo se llama? Sociopolíticos, porque lo jurídico, entonces, lo jurídico sería un obstáculo para eso, pero usted puede conversar todo lo que quiera, y espacios chéveres de diálogo y de transformación territorial y eso,
conversar con lo que son estos tipos que son narcotraficantes y bandidos y criminales, y cuando llega el momento, o sea, cualquier conversación, no solamente esa, María Jimena, con las disidencias de Calarcá, que son las dos mesas que ahí medio se mantienen de los grupos grandes, además de este tema regional del Putumayo y de Nariño. Cualquier conversación con un grupo de esos tiene que tener un propósito final, que es su desarme y su desmovilización. No puede ser conversar por conversar y mirar a ver, ojo con esto, y hay que tener todo el cuidado del mundo, y en eso coincidimos también con Cepeda. Uno no puede pretender transformar los territorios con hombres en armas sometiendo a la población civil. Y eso lamentablemente sucedió en algunas regiones ha sucedido. Cuando se hizo la negociación con el ELN. En algunas conversaciones, y también con la gente de Nariño y con la gente de Putumayo, y yo creo que eso hay que replantearse muy a fondo. ¿Y usted cree que hay un acuerdo en ese sentido con el propio candidato Iván Cepeda? De decir que lo que pasó, por ejemplo, con el ELN, que es sentarse a dialogar sin hablar de armas, y por dialogar y hacer unos acuerdos, pero que no tenían como fin mayor cosa en el sentido de desmovilización o de desaparición, pues no como grupo armado. A la profundización en ese diálogo, pero yo espero que sea así. Es que no tiene ningún otro sentido. Usted no se puede sentar en una mesa e ir avanzando en acuerdos para que la guerrilla siga existiendo, que es un poco la teoría del ELN. Por eso tiene que replantearse toda esta política, y tiene que replantearse la manera de aproximarse también al tema de seguridad. Por eso volvemos al comienzo de esta conversación, y es que lo primero que hay que hacer es implementar el acuerdo de paz con las FARC y transformar esos territorios. El día que hagamos eso y que comencemos a hacerlo en serio, lo otro se va a ir dando. ¿Usted con quién tiene que transformar esos territorios? Pues con la población civil, con la ciudadanía, con los líderes sociales, con los líderes, todos los grupos articuladores de los 170 municipios de Colombia, no con los grupos criminales que están sometiendo a esa población. Ahí yo creo que tiene que haber una línea roja clara. Bueno, Juan Fernando, es una realidad que la derecha y muchos de los críticos pues, del pacto no reconocen, y es que el gobierno de Gustavo Petro, con todos sus errores y sus fallas que las tiene, cambió los ejes de la política, y entonces esta política se hace de otra forma y se entiende de otra forma. Hay una conciencia distinta. Los ejes están metidos hoy en otros temas, en temas que tienen que ver con la inequidad, con la inclusión. Pero la pregunta que muchos hacen es, bueno, usted en esa coalición, ¿qué tiene que decir y cómo le explica al país el temor que hay por parte de muchos sectores que ni siquiera son todos de derecha, de que en materia de, digamos, económica, volvamos a devolvernos a teorías que tienen, pues que ya están, digamos, sepultadas por la historia, ¿sí? Que tienen que ver con la estatización de la economía. Mucha gente dice, uy, no, es que Iván Cepeda, el pacto, quieren estatizar la economía, cosa que no hizo Gustavo Petro. ¿Eso cómo fue negociado, digamos, hablado en esta coalición? Mire, Jimena, yo creo que sin duda alguna la elección de Gustavo Petro y el surgimiento del pacto histórico como el principal partido político en Colombia, eso no lo podemos negar. Histórico es una mayoría relativa. No es una mayoría absoluta. No, pero nada, y ahí es el primer partido que obtiene tantas curules, y ahí tiene que en la historia reciente. Sí. En la historia reciente. Tal vez después de la reforma política del 2003, es el tal vez el que más, no tendría claro, pero uno de los que más. Yo recordaba en estos días, María Jimena, haciendo un paréntesis, que el Partido Liberal en el año 98 eligió 56 senadores de la República. Era mayoría absoluta en el Senado. Hoy la mayoría absoluta la tiene un partido de izquierda que ha recogido muchas banderas liberales, pero solo con 25 senadores. ¿Eso a qué debe llevar? A que los acuerdos, gústele o no, a unos sectores radicales de la izquierda,
a unos sectores sectarios de la izquierda, son absolutamente necesarios. Si no, no se avanza en la sociedad. Y yo lo que creo que hay que reconocer, después de los resultados del 8 de marzo, cuando usted mira es los dos partidos que tuvieron el mejor desempeño, fueron los dos partidos que tienen una clara identidad ideológica. En un lado y en otro del extremo ideológico del país, la izquierda y la derecha. ¿Y en qué coinciden esos dos partidos? En medio de sus diferencias. Presentaron lista cerrada, tienen una identidad ideológica. El ciudadano que salió a votar por el pacto o por el Centro Democrático sabía por qué estaba votando. Esa es la democracia. Y eso es como debe funcionar una democracia moderna. No nos gusta a nosotros el Centro Democrático, lo que el Centro Democrático representa. Tiene una diferencia con el pacto, que no hace no hace la lista democráticamente como la conformó es increíble el pacto, lo del pacto, sino que lo hizo a bolígrafo. Ahí tiene que haber un avance. Pero ese éxito de los dos partidos demuestra el cambio en la política colombiana y la desaparición de la vocación de poder. Hoy estamos hablando de liberales y conservadores ya como un tema accesorio de la política colombiana, viendo a ver con quién se van y que están divididos porque no tienen ninguna identidad ideológica. Eso yo creo que es un gran avance para la democracia de este país y nos tiene que llamar a una reflexión a todos la dirigencia política. Y el otro gran avance es que la izquierda dejó de ser marginal en el escenario político colombiano y es un protagonista fundamental. Para ganar o para perder las elecciones, pero llegó para quedarse y tenemos que entender eso también quienes hemos sido liberales, quienes no somos de izquierda ni vamos a pertenecer al pacto histórico. Dicho eso, en el tema económico, yo creo que el gobierno de Petro también cambió la discusión económica, la movió de la ortodoxia económica a la que estábamos acostumbrados en este país. No se puede aumentar el salario mínimo porque el país se acaba. Y se ha venido aumentando 3, 4 años. Este año se les fue un poco la mano en eso, pero ahí sigue avanzando la economía, sigue creciendo, dificultades fiscales, etcétera, pero es una discusión que no se podía dar antes en Colombia. O usted mismo lo acaba de mencionar. La inequidad y la desigualdad eran parte accesoria del discurso político y económico del país, no hacían parte sustancial. Hoy en día vemos a sectores de la derecha de este país hablando de inequidad e igualdad y respaldando el aumento del salario mínimo porque ya no tienen otra opción. O sea, el péndulo se ha movido y yo creo que eso es un gran avance para la sociedad colombiana. Ahora, dicho esto, yo creo que quien piense que un gobierno de coalición, porque no va a ser un gobierno del pacto histórico, ojo con eso, y eso está en el acuerdo político y programático, va a haber un gobierno amplio de coalición, no es un gobierno del pacto histórico, gobierno de coalición de centro-izquierda, llamémoslo así, que va a eliminar el papel del sector privado en el desarrollo económico del país, pues es absurdo, es tan absurdo como lo de la constituyente, ¿no? Y yo creo que Cepeda ya lo ha dicho en varios escenarios. Es más, Cepeda el papel del sector privado tiene que seguir siendo fundamental, va a ser fundamental. Vamos a ver en las próximas semanas, María Jimena, reunión y encuentros de Iván Cepeda con sectores gremiales, con sectores empresariales, compartiendo la visión del país de esta coalición y escuchando también esos sectores. Yo creo que aquí lo que algunos tratan de hacer es hacer una política solo de susto, de temores, sin propuestas. Ya viene Venezuela. Ahora ya no lo llaman el chavismo porque ya entonces no desapareció el chavismo ahí, sino ahora lo llaman el neocomunismo. Pensar que puede haber en Latinoamérica, en el hemisferio occidental, hoy un gobierno comunista, un gobierno que va a estatizar todo, realmente desafía cualquier lógica. Entonces, yo diría, y eso hace parte, el sector privado va a ser en el gobierno de Cepeda un protagonista fundamental. ¿De qué? Del acuerdo nacional. ¿Para qué? Para que con un crecimiento económico del país, como viene haciendo, miremos cómo se va a resolver el tema del déficit fiscal, cómo se va a resolver, se van a aumentar los ingresos del Estado y cómo vamos a tener mayor prosperidad económica, no para unos pocos, sino para todos los colombianos. Cómo se distribuye mejor el ingreso, que yo creo que en este gobierno,
con la primera reforma tributaria de Ocampo, ojo, no de nadie del pacto histórico y de la izquierda, con el aumento del salario mínimo, con los avances en reforma agraria, hay un germen de mayor distribución del ingreso, de mayor equidad en Colombia, que se tiene que profundizar sin afectar el crecimiento económico y sin afectar la iniciativa privada y dándole garantías y seguridad jurídica al sector privado. ¿Usted cree, cuando lo oye uno dice, no, pues Juan Fernando se iba a ir no con Iván Cepeda, sino con Sergio Fajardo, el centro? ¿Usted por qué decidió no emprender ese camino por el centro, sino más bien hacer la coalición con Iván Cepeda? Pues porque yo creo que uno tiene que ser coherente entre lo que ha sostenido en la vida y lo que tiene que hacer. Iván Cepeda, digamos, yo tomé la decisión de acompañar el gobierno de Gustavo Petro como ministro del Interior porque creía que era importante contribuir en la reforma laboral, en la reforma pensional, en tratar de concertar una reforma a la salud que sigue pendiente, en donde ya también Cepeda lo ha dicho varias veces, es un sistema mixto, tiene que tener participación del sector privado, nadie está pensando en la estatización de la salud en Colombia, en donde el tema de la reforma agraria ha jugado un papel fundamental. Y yo creo que sí hay que profundizar esas reformas sociales y me parece que una coalición de centro-izquierda en este momento es lo que más le conviene al país para garantizar que no se dé marcha atrás en las reformas sociales. Yo respeto a Sergio Fajardo, respeto lo que ha sido su trayectoria, lo acompañamos en el 2022 en la coalición de la esperanza que lamentablemente no salió bien en ese momento, pero lo voy a decir con claridad, María Jimena, ya en el escenario político de hoy uno tiene que tomar decisiones y no hay sino dos opciones en Colombia hoy. El centro, intentamos construir una consulta de centro con Claudia López, con Fajardo, con Armitage, no funcionó. Y ya frente a una realidad política hay que tener una dosis de realismo político, de seriedad y contribuir a darle claridad al debate político en Colombia. Y hay dos opciones, la que representan Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella o la que representa Iván Cepeda. Ese es el escenario de hoy para la primera vuelta. Sí. Y obviamente, pues nosotros en En Marcha nos sentimos, teniendo las diferencias que hemos expresado ahora, tenemos muchas más coincidencias en la visión que tenemos del país en el mediano y largo plazo con lo que significa Iván Cepeda. Y le voy a decir algo más con claridad y usted lo conoce. Y lo dijimos el jueves en la formalización de esta coalición. Pues en los últimos 15 años hemos coincidido con Iván en muchos temas. Conozco su talante democrático. Todo ese cuento que están montando, que las instituciones se van a acabar y que la dictadura y que no va a haber elecciones y etcétera. Pues uno entiende que en campaña política pasa todo eso, pues yo tengo claridad y tranquilidad absoluta en que va a ser un gobierno que va a respetar las instituciones, va a ser un gobierno con un talante de buscar un acuerdo nacional, con un estilo, digámoslo con claridad, conciliador, al contrario del estilo confrontacional del presidente Petro, que así ha hecho la política toda la vida. Yo creo que en este momento Colombia necesita un talante como el de Iván Cepeda de convocar acuerdos en medio, sin renunciar a las convicciones, en medio de las diferencias. Coincidimos, él ni siquiera era congresista, era activista de derechos humanos cuando comenzamos la lucha por la ley de víctimas y restitución de tierra, nos acompañó en eso. Nos acompañó también 2007, 2008, después como congresista ya en el 2010, fue ponente de la ley de víctimas con el gobierno Santos que presentamos, nos acompañó en La Habana en el acuerdo de paz con mucha convicción y mucho compromiso.
Y esa Después, foto, esa foto que sacan es increíble. Esa foto que sacan es producto, o sea, esa foto de la negociación, y creo que ya se estaba firmando todos. Usted también tiene, claro, todos tenemos fotos. Es más, entrevisté a Iván Márquez. Pues fotos de las mesas de negociación tenemos pues un montón. Es que la gente no se acuerda. Se hizo un esfuerzo, el señor Márquez traicionó el acuerdo de paz. Y Santrich. Y Santrich. Después de todo lo que se peleó. Después de todo lo que se peleó por el entrampamiento, Santrich se fue. Sí. Esa es una cosa que ellos traicionaron nadie y la equivocación de este gobierno con la paz total fue reconocer a quienes traicionaron a la propia gente de las FARC, que el 90% de la militancia de las FARC ha cumplido con el acuerdo de paz, y eso a la gente se le olvida por cuenta de las disidencias. Y recuerde también, María Jimena, y lo recordábamos el jueves en el evento, que cuando el gobierno Duque llegó y pretendió hacer trizas la paz y sus objeciones a la JEP, Cepeda y yo fuimos quienes lideramos la conformación de esa plataforma de la sociedad civil, Defendamos la Paz, que todavía existe, que allá hay sectores, toda clase de sectores del país, no necesariamente de izquierda, sectores de centro, sectores intelectuales, independientes, académicos, que coincidimos en que hay que implementar el acuerdo de paz del 2016. Luego hemos tenido muchas coincidencias y a mí me da tranquilidad tomar esta decisión y ahora se viene una campaña dura, difícil, va a ser apretada, hay que trabajar para intentar ganar en primera vuelta, pero hay que prepararse para la segunda vuelta. Yo creo que, y hay que convocar muchos sectores, María Jimena. Yo espero que esta decisión de En Marcha, la decisión que tomamos, es simplemente la cuota inicial, vuelvo y digo, hay que convocar muchos más sectores. Hay que entender que tiene que ser una campaña y un gobierno mucho más amplio, mucho más plural, porque aquí nadie tiene unas mayorías absolutas en Colombia y hay que concertar. Y sí es importante sumar, porque como demuestran las encuestas, y las encuestas hay que creerles en gran parte, pues con lo que tienen todavía no pueden. Entonces, y más allá de las encuestas es evidente, llegar al 50%, pues el pacto histórico, que fue el partido mayoritario, obtuvo el 20 y pico por ciento de la 4 millones. Más allá de las 500. Encuestas están los datos electorales pero los datos que no mata el relato, porque tampoco es 4.500.000 que pusieron en estas elecciones el partido del pacto histórico, pero para poder llegar a ganar en la primera vuelta se necesitan 11, por lo menos. Claro. No, yo creo que ganar en la primera vuelta, pues en política todo puede pasar, pero hoy parece muy improbable, además con la cantidad de candidaturas que hay, y hay que convocar una gran coalición desde la primera vuelta y ampliarla obviamente en la segunda. Y María Jimena, hay que convocar, más allá de los partidos, más allá de las jefaturas políticas, más allá de lo que se llaman los caciques electorales, hay que convocar a la ciudadanía, a la clase media del país, en los grandes centros urbanos, que todavía están indecisos, que todavía no tienen claridad, que hasta ahora comienzan a mirar las opciones, y la campaña va a ser fundamental. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son las propuestas? Yo creo que estos 2 meses de campaña, nada está definido, van a definir el resultado de mayo y seguramente de junio, y allí la arrogancia, la vanidad, el triunfalismo, el sectarismo no son los mejores consejeros para una campaña presidencial. Luego hay que ser muy amplios, muy convocantes y llamar a muchos sectores con quienes hay muchas coincidencias a que entren a trabajar acá y que dejemos atrás tantas prevenciones. Muchas gracias, Juan Fernando Cristo. María Jimena, muchas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente. Nos ponemos en marcha por la Alianza, por la Vida, que, ojo, va a ser la cuota inicial del gran acuerdo nacional que necesita este país. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original,
del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.